Mis amados, finalizando el mes de marzo, nosotros queremos iniciar una miniserie basado en el Evangelio de Mateo, una miniserie sobre el Sermón del Monte, sobre el carácter del cristiano. Y antes de comenzar esta miniserie, nosotros queremos que como iglesia podamos crecer en enseñanzas, en doctrinas que son fundamentales para el creyente, y son los atributos de Dios. Los atributos de Dios que nosotros, de hecho, estuvimos mirando la semana pasada cuando celebrábamos la Cena del Señor. Uno de ellos es el amor. Ese es un atributo de Dios. Ahora, lo que queremos hacer es estudiar o por lo menos reflexionar en estos atributos, porque ellos nos van a ayudar a ver de una manera gloriosa y hermosa el carácter de Dios por medio de la obra, vida y las palabras de Cristo en Mateo. Así que vamos a tratar de ver algunos durante estos domingos que vienen, solo algunos. Sin embargo, vamos a mirar esos atributos en medio de las enseñanzas de esta miniserie, porque definitivamente los atributos de Dios nos afirman a nosotros. Por eso el tema que vamos a tratar esta mañana genera debate entre los estudiosos y los creyentes, en muchos creyentes, y es la soberanía de Dios. Mis hermanos, la soberanía de Dios no es tan sencillo de tratar, sobre todo cuando nosotros vivimos en medio de un mundo que es tan convulsionado, en un mundo que está tan agitado, en un mundo que es golpeado por las diferentes circunstancias y situaciones en las que nosotros vivimos. Y no es golpeado de vez en cuando, es a diario. Así que es difícil poder hablar de la soberanía de Dios cuando vemos tantas cosas en nuestro entorno y a nuestro alrededor que muchas veces nos hace dudar. Así que entender la soberanía de Dios tiene que ver con creer que Dios tiene el control de todas las cosas en este vasto universo donde nosotros nos encontramos hoy día. Y es precisamente allí, cuando tocamos este tema, donde inician los problemas, con este atributo de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios de manera rápida? Los atributos de Dios son las características que nos dejan ver quién es Dios. Quiero colocar un ejemplo. No es así, pero simplemente un ejemplo. Si nosotros pudiéramos dividir a Dios, nosotros vamos a encontrar que Dios es amor, que Dios es inmutable, que Dios es omnisciente, que Dios es todopoderoso, que Dios es uno, que Dios es soberano. Sin embargo, cuando pudiéramos hacer esto, nosotros no vamos a encontrar que Dios es más santo que amoroso, ni tampoco vamos a encontrar que Dios es más poderoso que santo, ni más amoroso que soberano, porque Dios no cambia. Él es el mismo en todo lo que Él es, porque es su esencia. Esos son los atributos del Dios que te ha salvado a ti y que me ha salvado a mí. Así que no podemos encontrar variación en Él. Estos son los atributos de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos al mundo y cuando miramos la decadencia, la degradación en la que se encuentra, surgen preguntas. Y realmente son preguntas que nosotros mismos nos hemos formulado en algunas ocasiones.
Sin embargo, yo quisiera leer esas preguntas que a veces nos formulamos nosotros mismos en la manera que el pastor Miguel lo señala hablando sobre la soberanía de Dios. Y las respuestas que dan muchas de esas personas de acuerdo a esas preguntas que se hacen. Y el pastor Miguel dice de esta manera: si Dios está en control de todo, ¿por qué permite los desastres naturales? Si Dios legisla, decreta, permite, envía o puede evitar que las cosas ocurran, ¿por qué permite tanta maldad en este mundo? Si Dios ha dicho que Él no deja impune al culpable, ¿por qué tarda tanto en aplicar su justicia? Si Dios tiene el poder de hacerlo todo, ¿por qué solo sana a unos y no a otros? Ahora, las respuestas que se dan de acuerdo a esto es esto. Esto dice el pastor Miguel. Unos han respondido a esta disyuntiva diciendo: Dios tiene la bondad y el deseo de que las cosas sean de otra manera, pero no tiene el poder para hacerlo. Y él dice que esa es una respuesta totalmente antibíblica. Otros han respondido diciendo: cuando los milagros no ocurren, eso es falta de fe de parte de esta persona. Otros han dicho: es que Dios es un caballero y no impone su voluntad a nadie. Él dice que esto suena bíblico hasta que tú lees el libro de Jonás y te percatas de que Dios llevó a cabo su plan por encima de la voluntad de Jonás para realizar su propósito. Ahora bien, mis hermanos, hablemos un poco de Jonás. Al final, aunque Jonás quería ir a Nínive, aunque Jonás quería irse para Tarsis, terminó en Nínive. Porque los planes de Dios siempre terminarán cumpliéndose, a pesar de que el hombre quiera lo contrario, aún así no le conozca. Mis hermanos, cuando Jonás se fue para Tarsis, terminó en Nínive, la pregunta es ¿cómo? Bueno, porque el Dios soberano provocó una tormenta que obligó a Jonás a tirarse al mar. El vehículo que el Dios soberano trajo para llevar a Jonás fue un gran pez. Y el Dios soberano produjo que ese gran pez vomitara a Jonás en Nínive para que su propósito se cumpliera. Ahora, la dificultad aquí, mis hermanos, es que el creyente en su mayoría asume que esta manera de pensar es correcta en muchos casos. Frente a las diferentes situaciones que se presentan en medio de la soberanía de Dios. Los creyentes, más que ningún otro, no deberían pensar de esta manera, porque se supone que son hijos de Dios. Y su manera de pensar ha sido transformada o está siendo transformada para entender lo que Dios puede hacer. Se supone que nosotros no miramos las situaciones por medio de nuestros ojos naturales, sino por medio de la fe. Porque eso es lo que dice Pablo: por fe andamos y no por vista. Eso es lo que la Escritura dice. Ahora, lo que pasa, mi hermano, en este mundo es lo que debería ocurrir, definitivamente. Lo que pasa en esta creación donde tú y yo vivimos es lo que debería acontecer, porque así lo ha determinado Dios desde el principio, desde los inicios.
Permíteme hacerte esta pregunta, mi hermano. ¿Quién creó el universo y lo que hay en él? Dios. El argumento no está en ti, ni en mí. La escritura dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que las escrituras señalan que el autor de todo lo que tú y yo vemos dentro del universo, incluido la tierra, los cielos, las aves, los animales terrestres y aún los seres humanos, fueron hechos por Dios. Si en el principio, hermano o amigo que estás aquí, creó Dios lo que no existía, déjame hacer otra pregunta. ¿Dónde estabas tú y dónde yo estaba antes del principio? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba el hombre para decirle a Dios qué hacer? Y mejor aún, ¿cómo hacerlo? Porque definitivamente, Génesis nos dice a nosotros que Dios creó todo, los cielos, la tierra, las aves, los animales, el mar, todo lo hizo el Señor. Y lo último que creó fue al hombre. Así que definitivamente, que cuando tú y yo entramos en esta tierra, tú y yo entramos a una tierra que no nos pertenecía, creada por un Dios que es soberano. ¿Saben por qué? Porque Dios ha hecho todo conforme a sus deseos. Eso es la soberanía de Dios, que Él hace todo porque puede y puede hacerlo todo conforme a sus deseos. Mire cómo lo dice el salmista. Entendía la soberanía de Dios. Y en el Salmo 115, versículo 3, el salmista dice, nuestro Dios, mi Dios, dice el salmista, quien me gobierna, está en los cielos. Dios está en los cielos, haciendo que todo lo que quiso, ha hecho. Eso es soberanía. Mis hermanos, ¿acaso Dios no creó a Adán y Eva? Por lo menos esto es lo que creemos nosotros como cristianos. Dios es Elohim, el Dios de la creación y de la naturaleza. Ese es el Dios que rige los cielos y la tierra. Ahora, lo increíble es que tanto en la antigüedad como siglos más adelante con los reformadores, ellos vieron a Dios como un Dios grande en medio de las circunstancias. Ellos vieron a Dios majestuoso. Sin embargo, hoy día, en medio del consumismo donde nosotros vivimos, en medio de la ciencia tan adelantada, no ha sido así con esta generación y generaciones anteriores, después de los reformadores. Porque para nosotros, para nuestros días, Dios es visto tan pequeño y las circunstancias tan grandes. Mis hermanos, Dios fue el que trazó el curso de la historia del hombre, aún en su pecado. Cuando Dios tuvo misericordia de Noé y su familia, libró a 8 personas del diluvio que él provocó. Inundó toda la tierra y solo 8 personas quedaron vivas. Dios trazó el curso de la historia de su pueblo al formarlo de los lomos de un hombre y su mujer, Abraham y Sara. Dios fue el que guió a su pueblo para ser una nación grande y espléndida, Israel. Y lo hizo por medio de David, su siervo. Fue Dios quien puso a David para que guiara a su pueblo y llevó a su pueblo a ser una de las naciones más esplendorosas en su época. Ahora, recordando hace un par de días atrás, nosotros estábamos con mi esposa y mis hijos orando y a mi hijo Jeremy le correspondió hacerlo. Cuando Jeremy empezó a orar, obviamente las palabras que él decía, yo les estaba prestando atención. Mientras que yo lo escuchaba orar,
él mostraba cómo Dios es soberano. Él mostraba que Dios todo lo puede, porque él ha entendido a la luz de las Escrituras que Dios es soberano, aunque él no entiende cómo obra la soberanía en su vida y en el mundo. Pero en su oración, cada parte de su oración dejaba ver lo que Dios es capaz de hacer. Jeremy oró para que Dios le permitiera conocer más su palabra. Así que él entiende que Dios es el único que da entendimiento y sabiduría, porque él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, por medio de su Espíritu Santo, para que haya un deseo de leer y conocer su palabra. ¿Qué es esto? ¿No es soberanía de Dios? Él oró porque un hermano que está enfermo entre nosotros fuera sanado, porque él entiende que Dios puede sanarlo, tiene todo el poder para hacerlo y que es capaz de hacer solo lo que él puede hacer, ni siquiera los médicos y los medicamentos. ¿Qué es esto, mis hermanos? Soberanía. Sin embargo, mi hijo necesita creer en Dios para conocerlo en su palabra y creer lo que su palabra dice. Para que él entienda quién es Dios, mis hermanos, y no necesariamente lo que él hace y cómo obra, porque eso sería imposible. Somos seres infinitos tratando de entender un Dios infinito. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Mis hermanos, nosotros muchas veces oramos y entendemos en nuestras oraciones que Dios puede hacerlo todo. Sin embargo, no entendemos cómo es que su soberanía actúa. Oramos por cosas. Había un ejemplo que se ponía en una enseñanza del pastor y él decía que muchos, en el caso de Dominicana, muchos cristianos oran para que los huracanes que vengan, esos huracanes sean desviados. Ellos oran a Dios para que Dios desvíe el huracán. Y Dios lo hace en favor de su pueblo. Sin embargo, ese mismo huracán llega a otras islas o a otros lugares y mata a 500 personas. Y Dios no lo hizo. Muchas personas que oran de esta manera, lo que dicen es, cuando este huracán hace lo que hace y mata a estas personas, fue Satanás quien lo hizo. Mis hermanos, el mismo Dios que desvió el huracán no es el mismo Dios que permitió que esas personas murieran. Fue el mismo Dios, no fue Satanás. Por eso entender la soberanía de Dios a veces es complicada, porque le estamos entregando a Satanás lo que solo Dios puede hacer. ¿Saben por qué? Porque nuestros pensamientos no son como los de Dios. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 59, en los versos 8 y 9 y en el verso 11, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ahora mira el versículo 11, lo que Dios dice en su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. Mis hermanos, la grandeza de Dios está muy por encima del hombre en lo que piensa y vive, por encima tuyo y mío. De hecho, en su soberanía, el poder de su palabra, dice Isaías, que traerá como respuesta lo que él desea que ocurra en el hombre conforme al propósito para cual él envió su palabra. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no tomó la decisión de irse a Tarsis. ¿No fue él? ¿Cierto que fue él? Ok, no fue Dios, pero Dios estaba en su responsabilidad gobernando
sobre Jonás para que sus propósitos se cumplieran. O mis hermanos, mirémonos nosotros. ¿Dónde estabas tú antes de conocer a Cristo? ¿Tú no decidiste vivir como vives? Claro que sí. Pero hoy, ¿por qué estás viviendo para Cristo? O por lo menos esforzándote. ¿Qué pasó? Bueno, fue la soberanía de Dios en nuestra vida, trabajando en nosotros. Miren, mis hermanos, nosotros no estamos tratando de predicar sobre la soberanía de Dios para que la entendamos, para que entendamos la voluntad soberana de Dios. No, porque eso es imposible. Nuestros pensamientos son mucho más altos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Estamos predicando la soberanía de Dios para que nosotros podamos ser movidos por el Espíritu Santo para poder entender quién es Dios, no lo que Él hace. Porque definitivamente, mis hermanos, Dios es soberano en todo lo que Él hace, sobre la creación, sobre los sucesos y el curso de la historia, sean buenos o sean malos, incluido el tuyo y el mío. Ellos son usados para el bien de su pueblo. Todas las cosas que ocurran, todo coopera para bien, dice Romanos. Pablo hablando de su soberanía. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, para poder entender en ese terreno que nos estamos metiendo, que es la soberanía de Dios y un Dios soberano sobre mi vida? Bueno, nosotros tenemos que llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. Es la única manera en que el creyente entiende, o es la única manera en que el creyente puede entender la naturaleza y el carácter de Dios, porque siempre ha obrado. El problema es que cuando nosotros llegamos al Evangelio y llegamos a Cristo, llegamos pensando que nosotros somos dueños de lo que nosotros tenemos aquí en esta tierra, incluidas nuestras vidas. Nada más apartado de la realidad y la verdad, porque no conocemos su palabra. Una vez le preguntaron a R.C. Sproul cuál era el problema de las personas gentiles, del pagano. Y R.C. Sproul respondió que no conocen a Dios. Y se le preguntó, ¿y cuál es el problema de los cristianos? Que tampoco lo conocen. Y yo sé que esto causa risa, mis hermanos. A mí también me divirtió, pero es una realidad en medio de su iglesia. Por eso el texto que nosotros escogimos en esta mañana se encuentra en el capítulo 46 del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Y el título de nuestro mensaje para el día de hoy es La historia en manos del Dios soberano. La historia en manos del Dios soberano. ¿Y qué es lo que refleja el texto que escogimos? Revisando y viendo, leyendo algunos libros, pude entender que lo que reflejan los textos que vamos a leer, que se encuentran en los versículos 9 al 11, lo primero que vi es que este texto nos presenta que Dios es soberano. Y lo que nos presenta después es cómo Dios guía el curso de la historia aún a través de los incrédulos. Así que vamos y leamos el texto. Isaías 46, versículos 9 al 11. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Ahora, mis hermanos, permítanme hacer un poco de contexto histórico muy breve acerca de lo que este texto nos dice, porque este texto en sí mismo tiene una profecía que habrá de cumplirse. Y lo que habla este texto es de lo que habría de ocurrir con respecto a Israel, la liberación del pueblo de Israel
después de haber sido llevado durante 70 años en cautiverio por el pueblo de Babilonia. Y después de 7 décadas de estar esclavo, Isaías dice 200 años antes de que esto ocurra, 200 años antes de que el pueblo sea esclavizado, antes de que la catástrofe más brutal de Israel se dé, él predice lo que habría de acontecer. ¿Por obra de quién? Bueno, Isaías es profeta de Dios. Pero también a su vez lo que Isaías está haciendo es advertirle al pueblo que esta nación que es Babilonia será conquistada por otra nación mucho más poderosa, y el líder de esta nación es Ciro. Ahora, lo extraordinario aquí es que este líder, el cual el profeta identifica con nombre, Ciro, no había nacido y ni siquiera había sido nombrado como rey de esa nación. Por eso es que en Isaías capítulo 42, versículo 28, nosotros leemos: el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Ahora miremos Isaías 45, versículo 1. Nosotros leemos: así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Esto es lo que dice Dios a través del profeta de Ciro sobre su soberanía en Ciro. Sin embargo, mis hermanos, este rey, este líder, es señalado por Dios curiosamente como su pastor y como su ungido, que cumplirá todos los deseos de Dios. Y Ciro es un rey pagano que vendría a reagrupar después de 2 siglos el pueblo de Dios, su remanente. Ahora, recuerden, mis hermanos, que Ciro viene a liberar un pueblo que fue enviado por Dios a la esclavitud por causa del pecado, la rebeldía, por causa de la transgresión del pueblo a sus mandamientos, por causa de la ingratitud del pueblo hacia Dios. Pero es ese mismo Dios que ha enviado al pueblo a esclavitud que le dice a ese pueblo que van a ser liberados. La justicia de Dios y el amor de Dios obrando en el mismo Dios. ¿En favor de quién? De su pueblo. Ahora, en Isaías 46, ¿qué es lo que nosotros vemos en los versos 9 al 11? Bueno, nosotros vemos lo que el profeta declara de lo que Dios hará. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él lo hace recordándole al pueblo que no olvidaran lo que él había hecho. Por eso es que el profeta dice en el versículo 9: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Mis hermanos, Israel debía recordar cómo fueron liberados de Egipto. Israel debería o debiera recordar cómo Dios los cuidó y los guió en el desierto por 40 años. Dicho sea de paso, ni las sandalias, ni las ropas del pueblo se desgastaron. Israel debía recordar cómo Dios los introdujo a la tierra prometida. Israel debía recordar cómo los libró de otras naciones cuando hacían guerra contra ellos. De hecho, Israel era un pueblo esclavo que no sabía pelear, y Dios le enseñó a que fuera un pueblo guerrero, pero porque Él era el Señor de los ejércitos. Israel debía recordar incluso cómo los mantuvo unidos en David y cómo los sostuvo aún
cuando la nación se dividió por el mismo Dios soberano. Israel debía recordar cómo Dios mantuvo su promesa de darles liberación y entregarles un rey soberano. Ellos debían recordar, a pesar de su desobediencia y transgresión, cómo Él los habría de reunir como un solo pueblo después de estar esclavos. Ahora, mis hermanos, lo que Dios quería era que ellos recordaran su fidelidad, que recordaran el cuidado de Dios para sus vidas. Mis hermanos, en ninguno de los hechos que nosotros hemos mencionado aquí, el pueblo fue un pueblo agradecido o que mereciera todo lo recibido de su mano. El problema con el pueblo y con la iglesia hoy en día es que nosotros pensamos que a nosotros se nos debe misericordia. Y la misericordia no es algo que se deba. La misericordia es algo que se otorga. Por el mismo hecho de que tú no lo mereces. Y eso ha permeado en la iglesia, mis hermanos. Y nosotros, aunque hemos recibido misericordia, nos acercamos todos los días delante de un Dios que es soberano, creyendo que merecemos lo que tenemos. Y eso no es un corazón humilde. Eso es un corazón que apunta hacia el orgullo. Por eso es que Dios les hace esta recordación al pueblo para que ellos entiendan por qué Dios es un Dios confiable, por qué Dios es un Dios incomparable, como lo dice en el verso 9. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Porque Dios es el único Dios verdadero e incomparable. Ese es otro de los atributos de Dios. Dios es un Dios que no puede ser comparado con ninguna de las imágenes o las ideas que el ser humano se haga de Dios. Esos ídolos que nosotros hacemos. Y Dios lo deja ver claro en las Escrituras. Él deja ver cómo Él es incomparable. Mire, Éxodo capítulo 9, verso 14 dice, no hay otro como yo en toda la tierra. Primera de Samuel 2:2, no hay santo como el Señor. Dios es único. Nadie tiene el derecho o el poder de compararse con Dios, porque no lo puede hacer. Y en el verso 10, entonces Isaías muestra la soberanía de Dios. Y él dice en el verso, que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Que declara el fin desde el principio. Ese es Dios soberano. Mis hermanos, un ejemplo de cómo Dios es soberano. Nosotros nos morimos, ¿verdad? Todos vamos a morir. ¿Cómo fue declarado esto? Desde el principio. Polvo eres y al polvo has de volver. Eso ya está trazado para cada uno de nosotros, porque los seres humanos nos vamos a morir, ¿verdad? Ok, Él declara el fin desde el principio en todo lo que Él hace. Y desde la antigüedad, Él declara lo que no ha sido hecho, es decir, lo que no ha ocurrido. El Señor anuncia todo aquello que sucederá en el futuro, lo que ocurrirá este mes, este año, en los próximos años, en los próximos tiempos. Él es el que anuncia lo que ocurrirá en un futuro desde el principio. Y dentro de ese futuro estamos tú y yo. Él declara desde el pasado lo que ni siquiera ha sucedido en el futuro. Por eso dice en el verso 10, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Mis hermanos, Dios es curioso. Él afirma que todo lo que Él se ha determinado a hacer, eso ocurrirá. Él determinó que tú fueras creyente. Aquí estás. ¿Saben por qué determina Él esto? ¿Saben por qué es Dios soberano sobre su creación, sobre el ser humano? Porque Proverbios dice que la mente del hombre planea su camino,
pero el Señor dirige sus pasos. ¿Dónde hubieras estado tú, mi hermano, con todo lo que tú planeaste en tu vida? ¿Dónde estás hoy? Sus planes no pueden ser frustrados. El pecado entró por un hombre, el primer Adán, ¿recuerdan? Pero la salvación se dejó ver en el segundo Adán. Sus planes no pueden ser frustrados. Cuando miramos a la cruz, cuando miramos ese día de oscuridad, nosotros, ¿qué vemos? ¿O qué vieron esos hombres que no conocían a Dios en esa época? Parecería una pérdida frente a los ojos naturales del ser humano. Pero fue el mayor acto de gracia, porque fue ese día donde su mano y su propósito se cumplieron, porque así había sido predestinado por Dios. Por eso tenemos problemas con la soberanía de Dios. Esto es soberanía, mi hermano. La tendencia del creyente es a mirar las cosas que ocurren en este mundo desde una perspectiva humana, cuando debería hacerlo a través de los lentes de la palabra de Dios. Porque es allí donde nosotros podemos entender quién es Dios, no lo que Él hace. Mi hermano, Dios no nos llamó a entender su voluntad. Él nos llamó para que creyéramos en Él. Mira, mi hermano, tu confianza no está en la soberanía de Dios. Tu confianza está en el Dios soberano. Porque si el Dios soberano estaba por el pueblo de Israel y para el pueblo de Israel, iban a estar bien. Pero esto solamente lo entendemos cuando nos exponemos a las escrituras. No para entender lo que Dios está haciendo, porque tú no lo vas a entender, sino para entender quién es Él en sus atributos. Que Él es Dios soberano sobre toda la tierra. Si Dios es soberano, mi hermano, lo cual es, entonces, no solamente Él gobierna en la naturaleza, sino que también lo hace en los eventos buenos como en los malos. A.W. Pink, hablando acerca de lo que sucede cuando el creyente piensa que Dios no es tan soberano, porque lo curioso es que esto pasa, él dice de esta manera: ¿qué ocurriría si Dios no controlara lo que Él creó? Suponga que Dios hizo el mundo y luego lo abandonara para que se gobernase por las así llamadas leyes de la naturaleza. Si Dios lo hiciera así, entonces no tendríamos certeza de que el mundo no pudiera ser destruido. Si tan solo las leyes de la naturaleza controlaran el mundo, entonces un poderoso tornado podría arruinar todo, o un gran huracán podría inundar todo, o un gran temblor podría acabar con todo. Entonces, ¿cómo podríamos estar seguros de que estas cosas no fueran a ocurrir? Si nos atrevemos a decir que Dios no está controlando el mundo, entonces perderíamos toda la certeza de estabilidad. Si Dios no está controlando todo, entonces todo acontece por pura casualidad. Y si tú y yo somos cristianos verdaderos y creemos que la palabra de Dios es verdad, nosotros entendemos que esto no es verdad. Porque Isaías dice en el capítulo 45, verso 7, yo soy el que forma la luz y el que crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. ¿Cómo tú lidias con esto, mi hermano? Al fin de cuentas, ¿quién es soberano? ¿Dios o Satanás?
¿Y saben qué? El problema de la soberanía es esta, que Dios aquí no está justificando lo que Él hace ante nosotros. Él simplemente nos está diciendo quién es Él. Por eso es bueno que miremos a Dios desde la óptica de su palabra, porque Dios no siempre va a hacer lo que tú crees que Él debería hacer, porque es Dios. Por eso debes conocer las Escrituras. Por eso es que en medio de la iglesia, yo decía ese dicho, es que Dios es un caballero. Ese es el problema. Que si Dios va a ser Dios soberano sobre tu vida, y lo es, Él va a hacer cumplir su propósito por encima tuyo y mío, nos guste o no. ¿Tú crees que Judas quiso irse al infierno? Yo no creo. Pero las escrituras dejan ver que allí fue donde terminó. Ahora, el verso 11 de Isaías 46 relata la profecía que se cumplirá. Y dice, yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Los estudiosos dicen o están de acuerdo en que el líder al cual se refiere Isaías aquí es a Ciro, el que sería rey de Persia. Ahora, Ciro es llamado por Dios de tierras extranjeras para cumplir el propósito de Dios. Un rey pagano que no cree en Dios. Las piedras van a hablar si tú y yo no lo hacemos. Ahora, lo curioso de esto es que Isaías dice que el ave de rapiña sería la distinción de este rey. Y el escudo precisamente de este pueblo de Persia era un halcón, que es considerado como un ave de rapiña, lo cual era el símbolo típico del imperio persa. Así que Ciro, siendo un rey pagano que no creía en Dios, este rey fue escogido por Dios como pastor y como ungido para librar a su pueblo Israel de la esclavitud. Después de los 70 años de cautiverio. Mis hermanos, ese es el Dios soberano, mostrándonos que la historia de toda su creación, Él la controla, incluida la tuya y la mía. Y así lo cumplió. Por eso Él dice, en verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Y así sucedió. Porque el transcurrir de los años, cumplidos 200 años después, Ciro, el rey persa, conquistó Babilonia. E Isaías lo profetizó para que quedara escrito de que la historia del ser humano es controlada por Dios, independientemente de cómo nosotros percibamos su soberanía. Nosotros podemos percibir la soberanía de Dios de dos ópticas, entendiendo mal las escrituras o entendiendo lo que las escrituras enseñan. Sin embargo, note que es más la tendencia a entender mal las escrituras, y no estoy diciendo que no seamos salvos. Mis hermanos, escúchense cuando hacemos oraciones. Cuando hacemos oraciones y cuando estamos viviendo algunas situaciones, ¿qué es lo primero que decimos? Señor, ayúdanos a salir de ella. ¿Por qué oramos de esta manera? Porque nosotros inconscientemente entendemos que Dios lo puede hacer todo. Pero no es así cuando viene la práctica. Esta es la demostración de la soberanía de Dios en la historia. En tu historia y en la mía. Mira cómo lo entiende una vez más A. W. Pink sobre la soberanía de Dios. Él dice, decir que Dios es soberano es declarar que Dios es todopoderoso, el poseedor de todo, el poder en el cielo y en la tierra.
De manera que nadie puede deshacer su consejo, frustrar, frustrar sus propósitos o resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que Él gobierna las naciones, subiendo reinos, derribando imperios y determinando el curso de la dinastía como a Él le parece mejor. Declarar que Dios es soberano es declarar que Él es el único potentado, el Señor de señores y el Rey de reyes. Así es el Dios de la Biblia. Mi hermano, es necesario entender la soberanía por el tiempo en el que vivimos. Y más específicamente en el tiempo en el que nosotros estamos hoy, aquí en Colombia, como iglesia. Porque nosotros como cristianos podemos pensar que lo que está ocurriendo en la historia y a través de lo que sucede en Colombia, en la sociedad, Dios no tiene nada que ver. Y Dios nos está diciendo que Él tiene todo que ver con la historia de lo que ocurre aquí en Colombia y con lo que está aconteciendo en estos momentos en Colombia. Cada situación. Necesitamos entender la soberanía de Dios, mis hermanos, para que nosotros podamos descansar realmente, que si aquí se acaba el agua, Él nos va a sostener. Mis hermanos, Él pone reyes, Él los quita cuando entiende que es suficiente para que el hombre pueda entender quién es Dios. El problema es que Dios no entiende quién es Dios. El hombre no entiende quién es Dios, porque la historia se repite. Y me ponía a pensar en la pandemia. ¿Qué días pasaron por el noticiero? Un recuento de lo que ocurrió hace 5 años. 5 años. 5 años de pandemia, mi hermano. Ya pasaron. Y parece que fue ayer. Mis hermanos, yo quiero preguntarte, ¿dónde estamos hoy como nación? Porque se espera que la pandemia hubiera servido para que nosotros recapacitáramos. Pero el hombre sigue siendo lo mismo. La pandemia fue como cuando uno hace un reset en el computador. A ver si nosotros cambiamos. El problema es que no. Seguimos haciendo lo mismo, porque es nuestra naturaleza. ¿Sí ven por qué necesitamos las escrituras? Porque Dios va a cumplir su soberanía sobre ti y sobre mí conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es, mi hermano? Entonces miremos un poco cuál es el dictamen de las escrituras frente a la soberanía de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si es así, si Dios creó los cielos y la tierra, Él es el dueño de todo cuanto existe y lo da a quien Él quiera, como lo hizo con Israel, porque Él le dio a Israel la tierra de los cananeos. Él se la dio, Él es dueño. ¿Sí entiende, mi hermano? Y los cananeos, muchos de ellos fueron muertos. Hebreos 1:3. Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Si Dios sostiene todas las cosas y sostiene mi vida y la tuya, entonces tiene sentido lo que dice Mateo capítulo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Si Dios sostiene los pajarillos, ¿no nos va a sostener a nosotros, que somos de más valor? Entender la soberanía de Dios es importante. Efesios 4:6 dice que Dios está por encima de todo. Si Dios está por encima de todo y de todos, entonces no tengo por qué temerle a Satanás. Dice que Martín Lutero decía que Satanás es el perro de Dios. Así que Satanás puede estar suelto, mis hermanos, pero no fuera de control. Sin embargo, la iglesia cree, mucha de la iglesia cree que Satanás tiene más poder que Dios.
Y por eso es que tenemos en medio de la iglesia cultos de liberación. Satanás no tiene control si Dios no se lo permite. Mira el ejemplo de Simón en, en Lucas capítulo 22. Cristo le dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Mi hermano, ¿quién le dio permiso a Satanás para zarandearlos? Cristo. Judas se ahorcó por remordimiento. Pedro se fue y lo negó, pero se arrepintió. ¿Por qué pudo hacer Pedro esto? ¿Porque él tiene la capacidad? No, porque Cristo oró por él para que cuando fuera zarandeado y entendiera los propósitos de Dios para su vida, entonces se dejaría ver que su fe no faltaría. Mi hermano, como cristianos nosotros queremos las promesas de Dios y nos gustan, pero no queremos los procesos. Y las promesas son para los procesos. Necesitamos conocer y entender el Dios soberano. Para concluir, porque investigando encontré un libro del pastor Miguel y aquí encontré muchos detalles que me sirvieron. El pastor Miguel dice de Isaías 46, del versículo 10, en la parte A, él dice, yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Él dice, ¿cómo vivimos? Si Dios conoce el fin desde el principio, ¿qué hago yo preocupándome por el día de mañana? El preocuparse por el día de mañana es un hábito pagano según Cristo, como lo dice Mateo 6:32. La preocupación ha matado mucha gente y ha esclavizado a muchos otros. Cuando Cristo nos redime, Él nos quiere libre de culpa, pero también nos quiere libre de inseguridades y temores. Él sigue diciendo, la soberanía de Dios debiera ser el atributo que más libertad y tranquilidad trae al cristiano. Y si esa persona que conoce el futuro es la misma persona que ha dicho que todas las cosas cooperarán para bien para aquellos que le aman, para el creyente, entonces verdaderamente yo puedo vivir en libertad de temores, porque Él ha prometido que aún mis fracasos cooperarán para mi bien. Por eso, mis hermanos, hay que predicar acerca de los atributos de Dios, porque nos gobiernan. Ahora, tiempo después, en Isaías capítulo 61, después de una era tan pagana, tan llena de desobediencia, ingratitud por parte del pueblo, sumido en el pecado, maltratándose unos a otros en medio de Israel, reyes malos iban, reyes malos venían. En Isaías 61, capítulo 1, y en Lucas 4, 18 y 21, Jesús es presentado como el hijo de David prometido y el rey triunfante que introduce un nuevo reino de paz y de justicia. Mira cómo lo dice Isaías capítulo 61 para terminar. Isaías, años después, siglos después, dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros.
Ahora en el versículo de Lucas 4 se cumple esta profecía para todos aquellos que creen. La soberanía de la salvación del hombre no está en tus manos ni en las mías. Está en las manos de Dios. Y la soberanía de Dios se ha dejado ver hoy aquí, mis hermanos, en medio de la salvación para ustedes. Y tú, amigo mío, que me acompañas en esta mañana, si tú estás escuchando este mensaje y Dios ha abierto tu corazón para que creas, puedes venir en arrepentimiento y fe, mirando a Cristo como tu Salvador y tu único Señor. El único que puede liberarte de la esclavitud del pecado en el cual estás sumido, porque Dios es soberano. No seas como Judas, que por remordimiento se ahorcó y recibió condenación. Sé como Pedro, porque si tú respondes hoy en arrepentimiento y fe, esto es lo que el Señor dice para ti y para todos los que estamos aquí en Lucas 4:17. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Esto es la soberanía de Dios obrando en el hombre pecador. Tú estás aquí, mi hermano, amigo, para que mires hoy la cruz y en arrepentimiento y fe. Acércate a tu Señor que de manera soberana te trajo y te sentó hoy aquí en contra de todo pronóstico, para que tú puedas ver la belleza, la hermosura, la plenitud, la grandeza y la soberanía de Dios que quiere convertirse en tu Padre. Pero ven en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados delante del Dios soberano que tomó forma de hombre para acercarse a ti y a mí y reconciliarnos con Él.